Muy buenos días a todos los oyentes de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Damos la bienvenida una vez más a este su programa Buenos días, Señor, este tiempo donde iniciamos nuestros días meditando en la palabra de Dios, sumergiéndonos en las Escrituras y recibiendo de parte de Dios este alimento espiritual, esta información que nos puede levantar, que nos transforma, que nos llena, que, que hace en nuestro espíritu y en nuestra mente una renovación y una edificación. Recuerde que la palabra es leche espiritual no adulterada que nos permite crecer para salvación. Así que yo le invito a que usted hoy tome la decisión de recibir ese alimento, de recibir esa leche espiritual que nos va a permitir conocer un poco más a Dios, conocer un poco más su amor y afianzarnos, afirmarnos en nuestra fe y en nuestras convicciones. Antes de iniciar la meditación del día de hoy, quiero invitarles a que escuchen este audio hasta el final, a que compartan con otras personas, a que le den clic al botoncito de compartir, a que le den me gusta al audio, al video y a que se suscriban al canal. También es importante, estamos afianzando y haciendo crecer nuestra comunidad de, de usuarios y de suscriptores de nuestro canal de YouTube. Y también, ¿por qué no? Si usted quiere, dele clic a la campanita de las notificaciones para que así cuando llegue algo nuevo, usted esté avisado y anunciado y para que participe también con nosotros en nuestras actividades. Vamos a continuar entonces en el estudio del libro de Ezequiel. Estábamos en la última sección, en el capítulo 40, donde Dios le muestra a Ezequiel pues algo extraordinario, le da una visión de un templo, de un edificio, donde pues que va a ser el símbolo de la restauración espiritual del, de la nación de Israel. Recuerde que para los israelitas y para el mundo judío, pues el templo es su, pues es la simbología de esa restauración. Es el símbolo de, de la presencia de Dios en medio de sus vidas. Y Dios le está mostrando a Ezequiel esas medidas, le está dando, le está mostrando el templo con medidas exactas a través de un ángel, a través de un hombre, un varón que Ezequiel vio, que tenía una caña que estaba midiendo por todas partes. Y vamos a continuar entonces con nuestra lectura en el capítulo 42. Una vez más vamos a ir a la versión de traducción del lenguaje actual, porque continúa dando medidas, continúa dando y dándole instrucciones, y aquí vamos a aprender muchísimo de de este libro. Dice el capítulo 42 del libro de Ezequiel, dice: después aquel hombre me llevó al patio y me hizo entrar en el edificio de cuartos que estaba hacia el norte, en la parte posterior del templo, frente al patio. Por el lado norte, el edificio medía 50 metros de largo y 25 metros de ancho. Tenía 3 pisos. Por un lado daba al espacio abierto que medía 10 metros de ancho y por el otro daba al piso empedrado del patio exterior. Frente a los cuartos había un pasillo de 5 metros de ancho y 50 de largo. Las puertas de los cuartos daban al norte. Los cuartos del piso superior eran más pequeños que que los del piso intermedio, y estos eran menores que los de la planta baja, porque el piso de arriba no tenía columnas como el piso de abajo, por eso se iban haciendo más angostos. Los cuartos que daban al patio medían todos juntos 25 metros de largo, lo mismo que el muro que tenían enfrente. Los cuartos que daban hacia el templo medían todos juntos 50 metros de largo. A la planta baja de esos cuartos se podía entrar solo por el lado este del patio. Por el lado sur había otro edificio de cuartos. Estos cuartos estaban detrás del templo y también a lo largo del muro del patio.
En todo eran iguales a los del lado norte. A estos cuartos del lado sur se podía entrar solo por el lado este, por donde comenzaba el pasillo frente al muro. Aquel hombre me explicó lo siguiente. Los cuartos del lado norte están destinados a un uso especial, lo mismo que los del lado sur, que están frente al patio. Los sacerdotes comen allí las ofrendas que se presentan a Dios. Como son lugares muy especiales, allí también se llevan todas las ofrendas que se presentan a Dios. Cuando los sacerdotes salen de esos cuartos después de haber cumplido con sus servicios, deben dejar allí sus vestiduras especiales de sacerdotes. No se les permite salir con esas vestiduras al patio donde está el pueblo, sino que tienen que cambiarse de ropa. En cuanto el hombre terminó de medir el templo, me sacó por la puerta que da al este y empezó a medir la muralla. Luego midió los 4 lados de la muralla y cada lado medía 250 metros de largo. Esta muralla servía para separar el templo del resto de la ciudad. Esa es la versión, lo que nos dice la versión de la traducción del lenguaje actual. Y aquí pues vamos a aprender varias cosas muy interesantes. Y es que aquí nos dice que habían muchos cuartos, habían muchas habitaciones, habían unas cámaras, es lo que menciona, la palabra que menciona la Reina Valera, la traducción de la Reina Valera. Y recordamos que en el capítulo anterior hablábamos de que el Señor Jesucristo le decía a sus discípulos que se iba a ir a un lugar donde habían muchas moradas. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, decía el Señor, y seguramente haciendo referencia a este templo. O sea que este templo nos está mostrando o nos está ilustrando esas moradas de Dios celestiales. Ahora recordemos esto, que el templo está enmarcado dentro de esa nueva era que es la Nueva Jerusalén, que desciende del cielo. Usted puede ir allí a Apocalipsis en el capítulo 21 y allí encuentra esta descripción de cómo Juan vio una ciudad santa descender del cielo. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? Mire, lo que nos está enseñando el Señor aquí a través de todo esto es que va a llegar un día en que el cielo va a descender a la tierra. O sea, se va a unir el cielo con la tierra. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver. Todo lo terrenal, todo lo que está, lo que usted ve con sus ojos actualmente en este tiempo, pues está contaminado, está lleno de pecado, lleno de temporalidad, todo eso. Y todo lo que vemos en la tierra, todo lo terrenal, nunca compagina con lo celestial. O sea, lo celestial está en una dimensión y lo terrenal está en otra dimensión. Y son como lo terrenal y lo celestial son como el agua y el aceite. Mientras en lo terrenal hay pecado, hay avaricia de los hombres, hay mentalidades que no quieren saber nada de Dios, etcétera, etcétera. En lo celestial está todo lo contrario. Y por eso el Señor decía, a partir de ahora, cuando el Señor llegó a su ministerio, y también lo decía Juan el Bautista, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El objetivo del Señor, ¿cuál era? Empezar a traer las costumbres del cielo a la tierra. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí en estos últimos tiempos, en lo que nos está describiendo Ezequiel y lo que nos describe Juan en el capítulo 21 del Apocalipsis? Que es que definitivamente el cielo desciende a la tierra. O sea, la tierra y el cielo se santifican, la tierra se santifica. Perdón, la tierra se santifica de tal manera que ahora sí el cielo y la tierra pueden volver a ser una misma cosa. Pueden volver a unirse como estaban en el paraíso,
en la época de Adán y Eva, antes de que ellos pecaran. Ahora, aquí en este capítulo 42 nos dice, me llama la atención una cosa, dice en el versículo 13, voy a leer de la versión Reina Valera otra vez, dice, las cámaras del norte y las del sur, que están delante del espacio abierto, son cámaras santas. O sea, lo que hay en el templo, lo que hay en el templo, lo que hay dentro de esta construcción, es santo, es consagrado a Dios. O sea, ese templo ahora sí no es un lugar de pecado. Recuerde estas cosas. Recuerde que lo primero que vio Ezequiel en capítulos anteriores, cuando él nos relata de que vio dentro del templo, dentro del lugar santo, un ídolo, de lo que sucedía en las cámaras del templo que estaban contaminadas con idolatría, con pecado y quién sabe con cuántas cosas más. Recuerde también la escena en el Evangelio, creo que esto está en el Evangelio de Juan en el capítulo 2, cuando el Señor Jesucristo entra al templo y se enfada muchísimo porque lo ve lleno de mercaderes, de comerciantes, era un centro de negocios. Era un centro de negocios y el templo estaba contaminado y entonces el Señor toma la decisión de hacer un azote de cuerdas y sacar a todo el mundo, volcar las mesas, sacar a todo el mundo porque dice, mi casa es casa de oración. O sea, ¿qué pasó? Que el templo llegó a contaminarse tanto por el pecado de los mismos hombres que lo profanaron. Por eso Dios tuvo que destruirlo las dos veces. Tanto la primera vez como la segunda vez en el año 70 después de Cristo. Ahora el Señor trae este templo, el tercer templo, con unas medidas perfectas, con unas medidas exactas, pero lo primero que dice es, este templo, estas cámaras son santas. Los sacerdotes que están allí, los sacerdotes que se acercan a Jehová, comerán las santas ofrendas. O sea, vivirán santificados, vivirán en santidad. Y eso es una de las cosas que el Señor a nosotros nos da una lección en este capítulo 42. La santificación de nuestras vidas. La santificación de usted y yo como sacerdotes, como siervos de Dios. Tenemos que ocuparnos de vivir en santidad. Santidad de nuestra mente, santidad de nuestro corazón, santidad en lo que hacemos. O sea, Dios restaura una vez más la comunión. Dios está restaurando el sacerdocio. Vamos a mirar lo que dice el capítulo 43. Ahora vamos a quedarnos ya con la versión de la Reina Valera y vamos a mirar lo que nos dice. Dice, y me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. Y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente. Y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad, y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Y vamos a ver entonces aquí en esta primera parte del capítulo 43 una cosa bien especial. Recuerde, los que han seguido este estudio del libro de Ezequiel, podrán entender que en el principio del libro Ezequiel tuvo una visión. Más adelante Ezequiel ve cómo por los pecados que se hacían dentro del templo, él vio cómo ese carruaje que representaba la gloria de Dios, recordemos que él vio unos ángeles que sostenían una plataforma y encima de esa plataforma había un trono y encima de ese trono había como una persona sentada, todo ese carruaje era movido a través de unas ruedas,
que estaban al lado de los ángeles, a los pies de los ángeles. Era como una especie de carro y, y Ezequiel ve en un momento cómo por tanto pecado, por tanta contaminación que tenía el templo, el segundo templo, la gloria de Dios abandona la casa y abandona Israel. Ezequiel vio eso. Ezequiel vio eso, esa parte. Ahora, ¿por qué la gloria de Dios abandonó el templo? Como ya les digo, porque el templo estaba contaminado, porque el templo estaba corrompido, porque había pecado, porque había mucha corrupción moral, espiritual, física también. Se hacían muchas abominaciones, todo eso. Es decir, Dios no estaba en el templo. Eso es una cosa muy fuerte. Dios no estaba en el templo. Y entonces uno se pregunta, entonces, ¿qué hacían los sacerdotes? ¿Qué hacían los levitas? ¿De qué se trataban esos oficios religiosos que seguían haciendo? Pues sí, ese es el nombre. Religiosos, religiosidad. O sea, eran actos religiosos, mas la presencia de Dios no estaba ahí. Y de esto nosotros tenemos que aprender una lección. ¿Cuántas veces estamos, termina siendo nuestra comunión con Dios nada más que un acto religioso? Vamos a la iglesia, eh, oramos, cantamos canciones y ahí recalco esto, cantamos 1, 2, 3, 4 canciones muy bonitas, canciones que a lo mejor nos tocan el corazón, pero salimos y seguimos igual. No hay un cambio. No, no hay un estudio de la Biblia, no hay oración, nuestra vida no cambia, seguimos con los mismos conflictos, seguimos con las mismas reacciones ante las diferentes cosas que nos suceden, las mismas palabras, los mismos pensamientos, y volvemos otra vez el domingo o el sábado y vuelvo otra vez a empezar. Actos religiosos. Esos son actos religiosos. Y eso era lo que pasaba en la parte, eh, en la parte espiritual en el pueblo de Israel. Ahora piensen esto. La gloria de Dios abandonó el templo mucho antes de ser destruido la primera vez. Luego se construyó un segundo templo donde se trató de hacer un correctivo a todo esto. Luego el rey Herodes, un rey que era muy pagano, él reformó ese templo, lo que se conoce como el templo de Herodes, que es el segundo, pero pues le hizo una reforma. No fue destruido todavía. Pero sin embargo, seguía habiendo pecado. De hecho, vuelvo otra vez al episodio Juan 2, donde el Señor tiene que ir a sacar a los mercaderes, a los comerciantes, y encuentra el templo lleno de, vuelto una plaza de mercado, convertido en una plaza de mercado, lleno de pecado, y el Señor tiene que sacar a todo el mundo. Eso es muestra de lo que había, de lo que sucedía. Actos religiosos, nada más. O sea, la presencia de Dios no estaba ahí. Pero aquí nos dice que cuando se construya este templo, cuando esto sucede, la presencia de Dios va a volver. Y Ezequiel la vio. Ezequiel tuvo el privilegio y el honor de ver cómo volvía. Y esto es la lección que usted y yo tenemos que aprender. Tenemos que vivir de tal forma que la presencia de Dios vuelva a nuestras vidas. ¿En qué momento se alejó la presencia de Dios de su vida, de su casa, de su familia? Tenemos que corregirnos, mis amados. Por eso es importante tener un arrepentimiento verdadero en nuestras vidas, corregir nuestras vidas, permitirle al Señor que venga y ocupe otra vez el lugar. Para eso tiene que haber un arrepentimiento, para eso tiene que haber una limpieza, para eso tiene que haber otra vez una consagración nuevamente delante de Dios para nosotros. Quiero leer la última parte, voy a leer de corrido
Dice en el versículo 6, y oí uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí, y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos, ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con sus cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos, porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral, y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron. Por tanto los consumí en mi furor. Ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre. Y mire lo que nos está diciendo aquí el Señor. O sea, es ratificar lo que ya les venía contando. Dice, ustedes contaminaron, ustedes ensuciaron la casa, ensuciaron sus vidas, ensuciaron, contaminaron, dice, y los consumí en mi furor. Pero ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones, arrojarán lejos de mí todas las abominaciones, dice, y habitaré en medio de ellos para siempre. Dios no habita o no puede habitar donde hay pecado. Dios no puede vivir en medio de la inmundicia. Dios no puede estar ahí. O sea que no pretenda que usted vive una vida alejado o alejada de Dios. No pretenda que usted vive una vida donde está consagrado a las inmundicias del pecado y Dios va a estar con usted. Es imposible. Y no se engañe, amado oyente. Dios no puede estar donde hay pecado, donde hay inmundicia, donde hay corrupción. Cuando usted venga y arroje y saque de su vida toda esa basura, ahora sí, Dios puede habitar en medio suyo. Ahora, una de las cosas que nos decía aquí el inicio del capítulo 43, lo digo antes de que se me pase, es que dice que la gloria del Señor va a entrar por la casa, por la puerta que da al oriente. Hay una puerta en Israel, en Jerusalén. A ver, primero tengo que decir que Jerusalén, la Jerusalén vieja actualmente, está rodeada por 12 puertas, por 8 puertas, perdón. Y una de esas puertas es una puerta que está sellada, que es la puerta oriental. Otros la conocen como la puerta dorada. ¿Por qué está sellada esa puerta? Porque nos dice que por esa puerta va a entrar el Mesías. Ahora, piensen esto, la gloria de Jehová. Ezequiel tuvo una visión, un carro con los ángeles, con los querubines y todo eso. Pero entendamos que la gloria misma de Dios es representada por el Mesías, es representada por el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo hizo su entrada triunfal a Jerusalén por la puerta oriental. Cuando entró en el burrito, Él entró por la puerta oriental. Y nos dice la palabra de Dios que Él va a volver y cuando Él vuelva a Jerusalén, va a entrar por la puerta oriental. O sea que la gloria de Dios es el Señor Jesús. Es el Mesías que va a regresar y va a entrar por esa puerta. Ahora, ¿por qué la puerta está sellada? Porque los musulmanes saben esto. Primero, los musulmanes saben esta realidad, que va a venir un Mesías. Entonces, sellaron la puerta. Y aparte, como si fuera poco, al pie de la puerta pusieron un cementerio, lo llenaron de muertos, lo llenaron de cuerpos muertos. Ahí hay un cementerio. Entonces, un cementerio musulmán. Entonces, ellos saben que los judíos no pueden entrar, no pueden pasar por donde hayan muertos. Entonces, pues esos son como obstáculos que pone el enemigo. Pero en determinado momento, eso se va a tener que quitar de ahí y la puerta va a ser abierta para que el Señor entre o haga su entrada triunfal a Jerusalén y tome su reinado. Sigo leyendo, está en el versículo 10, vamos a seguir leyendo, dice, tú y tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa y avergüéncense de sus pecados y midan el diseño de ella.
Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas, y todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes. Descríbelo delante de sus ojos, para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obra. Esta es la ley de la casa. Sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor será santísimo. He aquí que esta es la ley de la casa. Estas son las medidas del altar, por codos, el codo de a codo y palmo menor, la base de un codo y de un codo el ancho, y su remate por su borde alrededor de un palmo. Este será el zócalo del altar, y desde la base sobre el suelo hasta el lugar de abajo, 2 codos y la anchura de un codo, y desde la cornisa menor hasta la cornisa mayor, 4 codos, y el ancho de un codo. El altar era de 4 codos, y encima del altar había 4 cuernos, y el altar tenía 12 codos de largo y 12 de ancho, cuadrado a sus 4 lados. El descanso era de 14 codos de longitud y 14 de anchura en sus 4 lados, y de medio codo el borde alrededor, y la base de un codo por todos lados, y sus gradas estaban al oriente. Y me dijo: Hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor: estas son las ordenanzas del altar el día en que se ha hecho, para ofrecer holocausto sobre él y para esparcir sobre él sangre. A los sacerdotes levitas, que son del linaje de Sadoc, que se acerquen a mí, dice Jehová el Señor, para ministrar ante mí, darás un becerro de la vacada para expiación, y tomarás de su sangre, y pondrás en los 4 cuernos del altar, y en las 4 esquinas del descanso, y en el borde alrededor, y así lo limpiarás y purificarás. Y tomarás luego el becerro de la expiación, y lo quemarás conforme a la ley de la casa, fuera del santuario. Al segundo día ofrecerás un macho cabrío sin defecto, para expiación, y purificarán el altar, como lo purificaron con el becerro. Cuando acabes de expiar, ofrecerás un becerro de la vacada sin defecto, y un carnero sin tacha de la manada, y los ofrecerás delante de Jehová, y los sacerdotes echarán sal sobre ellos, y los ofrecerán en holocausto a Jehová. Por 7 días sacrificarán un macho cabrío, cada día en expiación. Asimismo sacrificarán el becerro de la vacada, y un carnero sin tacha del rebaño. Por 7 días harán expiación por el altar, y lo limpiarán, y así lo consagrarán. Y acabados estos días, del 8.º día en adelante, los sacerdotes sacrificarán sobre el altar vuestros holocaustos y vuestras ofrendas de paz, y me seréis aceptos, dice Jehová el Señor. Y aquí vemos entonces en este pasaje algo bien especial. Y aparte de especial, yo sé que hay muchos que a lo mejor estarán diciendo: ¿cómo puede ser esto? Se los voy a tratar de dar a entender en estos minutos que me quedan. Porque el Señor dice en Hebreos, una parte importante de esta carta a los Hebreos, dice que ya no hay más ofrenda por el pecado. El Señor murió, el Señor vino, hizo su sacrificio, entró al lugar santo, se ofreció él mismo como sacrificio perfecto para para la expiación de nuestros pecados, para limpiar el pecado, para quitarlo de en medio, dicen Hebreos. Entonces, esto suena como una especie de contradicción. ¿Cómo así? ¿Cómo puede ser? Porque aquí nos está hablando de un templo que se va a dar en el futuro. Es difícil de entender, pero vamos a tratar de darlo a entender. Mire, los sacrificios en el Antiguo Testamento está comprobado que nunca fueron eficaces. Eran una simbología que nos apuntaba o que nos anunciaba el sacrificio perfecto de Cristo. Pero nunca pudieron quitar el pecado. Nunca pudieron ser eficaces en quitar de en medio el problema más grande que el hombre tenía, y era el pecado. ¿Por qué? Porque ¿cuál era la prueba? Pues que siempre tenían que hacer un sacrificio, siempre tenían que hacer una expiación. De cuando en cuando, cada año, cada cierto tiempo, tenían que volver cuando el hombre pecaba, tenía que volver a sacrificar, a presentarse, a hacer ese sacrificio.
Pero ahora entonces, ¿qué sucede con los sacrificios? ¿Por qué estos sacrificios? Estos sacrificios ahora, igual que en el Antiguo Testamento, no son sacrificios que rediman a la persona. Porque recuerden que el sacrificio que redime al ser humano es el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Estos sacrificios son de este tiempo son memoriales. Son memoriales. Se hacen a nivel memorial. Y eso es igual que la Santa Cena. Cuando el Señor les da o instituye la Santa Cena, Él le dice a los discípulos, háganlo en memoria de mí. Háganlo en memoria de mí. O sea, este pan, este vino, representa la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo que fueron sacrificados en la cruz. La sangre derramada y el cuerpo sacrificado representan. Entonces, cada que lo hagan, háganlo en memoria de mí. Y los sacrificios significaban eso, o significarán esto en el templo, eh, que se va a construir, lo que nos está diciendo aquí el libro de Ezequiel. En resumen, estos dos capítulos nos tienen que llamar a vivir en santidad, a vivir una vida santa, una vida limpia, una vida renovada, a dejar atrás el pecado. El Señor viene a restituir, a restaurar la comunión. Ese es el objetivo que el Señor tiene. Restaurar la vida espiritual del pueblo de Israel. Restaurar también nuestra vida espiritual. Ahora recuerde que aquí en esta parte también es importante entenderlo, porque se necesitaban sacrificios por el pecado y expiaciones y eso. Porque habían personas que no, que no se habían convertido. Habían personas que todavía eh, no habían, eh, no habían cambiado sus vidas. Esto es una cosa, yo sé que esto es una cosa muy compleja y le pedimos al Señor que nos ayude a entender, que nos ayude a entender eh, lo que significa todo esto. Yo les invito a que oremos y a que tomemos hoy una decisión. Todo esto que el Señor nos está enseñando nos apunta a qué? A santificarnos. Nos apunta a que la presencia de Dios volverá en el momento que nosotros nos santifiquemos, en el momento en que nosotros eh, consagremos nuestras vidas al Señor. Y esto va a pasar, literalmente va a pasar. El Señor va a entrar a Jerusalén cuando el Señor vuelva por segunda vez. Va a entrar a Jerusalén, va a entrar por la puerta oriental y va a establecer allí su trono para siempre. Para siempre. Padre Santo y Poderoso, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias por darnos, Señor, esta oportunidad de venir delante de ti, Señor, de conocer tu palabra, de recibir tu palabra, Señor, de recibirla en nuestras vidas. Padre, te pedimos que hoy abras nuestros ojos, que abras nuestros oídos, que nos permitas hoy, Señor, poner por obra todo lo que tú nos has enseñado hoy. Ayúdanos, Padre, a vivir una vida santa, una vida limpia, para que venga el reino de Dios a nuestras vidas, para que cuando este tiempo suceda, de que venga la nueva Jerusalén, de que venga lo celestial a la tierra, Señor, nosotros no estemos fuera de base. Ayúdanos, Padre, a vivir una vida santa, a santificar nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones, a arrojar de nosotros, Señor, todo lo que no te agrada, toda inmundicia, toda desobediencia, toda rebeldía, Señor, todo pecado que haya. Padre Santo, en este día nos consagramos a ti todo nuestro ser, Señor, consagramos a ti todo nuestro corazón. Nos ponemos delante de tu altar, Señor, y esperando que tu gloria, Señor, llene nuestras vidas, que tu espíritu inunde todo nuestro ser, Señor, y que nunca más la gloria del Señor se vaya de nosotros, Padre Santo. Padre Santo, y nos ponemos delante de ti, Señor. Ayúdanos a ser sacerdotes fieles, santos, libres, limpios,
renovados todos los días de nuestra vida, Señor, y hacer las cosas que tú nos has mandado, Señor. Padre Santo, gracias por tu amor y tu bondad, Señor, por tu fidelidad, por tu misericordia, Señor, y por tus maravillas en medio de nosotros. Te pedimos que te quedes con nosotros, mi Señor, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.